días, Pepe, para recordarle al auditorio, el pasado 13 de agosto, como bien lo dices, el juez Delgadillo Padierna, que, bueno, pues sabemos todos que resultó ser sobrino de Dolores Padierna y de René Bejarano, quienes han acusado públicamente a mi clienta Rosario Robles de haber sido la causante de su encarcelamiento en aquel problema de los videoescándalos, cuando se le llamó incluso el señor de las ligas a René Bejarano, aunque nunca lo pudieron probar, pero ha manifestado públicamente su animadversión y bueno, su odio contra Rosario Robles. Este juez Delgadillo Padierna decretó, a nuestro juicio ilegalmente, la prisión preventiva justificada en contra de Rosario Robles. Prisión preventiva justificada que nosotros llamamos encarcelamiento ilegal. Y ante esta situación nosotros presentamos el recurso de apelación que recayó ante el quinto tribunal unitario del primer circuito en el Distrito Federal. Ahí con el magistrado Paredes Calderón. Ricardo Paredes Calderón, exactamente. El magistrado el día de hoy nos notifica la resolución en donde deja sin efectos este auto del juez Delgadillo Padierna, lo revoca y manifiesta que debe de volverse a llevar a cabo la audiencia de medidas cautelares, tomando en cuenta diversas violaciones a los tratados internacionales, a la presunción de inocencia y, por supuesto, algunas cuestiones que tienen que ver con la proporcionalidad de la medida y también con fijar la medida que sea menos lesiva para el imputado. Así lo dice con esas palabras el magistrado. Ahí entra, Julio Hernández, ahí entra el tema de la licencia falsificada, que fue pretexto del juez Delgadillo Padierna para mandarla 2 veces a prisión. Sí, por supuesto que entra este tema, aunque no analiza como tal la prueba, dado que en este momento, Pepe, el magistrado debe de analizar las pruebas que tuvo a la vista solamente el juez Delgadillo Padierna y no adicionarla con ninguna otra, ni de la defensa ni de la fiscalía, sino solamente como lo vio ese día el juez Delgadillo Padierna, y con eso le bastó al magistrado para determinar, bueno, pues la ilegalidad de esta resolución, la violación a las garantías constitucionales y a los tratados internacionales, y decretar la reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte una nueva resolución tomando en cuenta pues estas precisiones que hace el tribunal. Ahora bien, he escuchado con atención las palabras del señor fiscal en el sentido de que él considera que debe de volverse a dictar una prisión preventiva. Y a mí me extraña sobremanera, Pepe, y te lo digo con mucho cariño, que el señor fiscal se pronuncie sobre estos hechos con tanta vehemencia, cuando ha dejado de pronunciarse de hechos tan graves como el de Culiacán, cuando haya dejado de señalar responsables y cuando no ha hecho ni siquiera una imputación a los delincuentes que causaron bajas a nuestro ejército, a nuestra Guardia Civil y a nuestras Fuerzas Armadas en general. Y sin embargo, en este caso, en donde una mujer que fue su jefa cuando fue jefa de gobierno y que quizá esa cuestión misóginamente le cause problemas al señor fiscal, pero es mujer, Rosario Robles, y quizá esa sea parte del problema, ha comparecido voluntariamente al proceso cuantas veces se le ha llamado, ha demostrado que no tiene ningún riesgo de fuga y sin embargo se ensaña a él pretendiendo que el juez dicte una medida cautelar totalmente desproporcionada e ilegal. Es decir, aquí sí se manifiesta por una ilegalidad cuando tiene que manifestarse por una cuestión legal, por la persecución de un delincuente, por el Estado de Derecho, por la preservación de la dignidad de nuestras Fuerzas Armadas. Ahí no se manifiesta, ¿no? Ahora bien, ¿qué va a pasar entonces? Ya concluyó el periodo decretado por el juez Delgadillo Padierna, dice el magistrado, debe revocarse esa prisión preventiva, entre comillas, justificada, debe revocarse y en todo caso seguir el proceso contra Rosario Robles, la acusada, tu defendida, seguirlo en todo caso en libertad. Ha habido audiencias, incluso la semana pasada hubo una audiencia sobre el tema. Pero ¿qué va a pasar? ¿Va a salir Rosario Robles de la prisión? No lo sabemos. Esto dependerá de lo que decida el juez Delgadillo Padierna.
Claro que sí, dependerá de eso, pero deberá de ceñirse a las estrictas reglas que señaló el tribunal, y yo creo que en esta audiencia del jueves no hay mucho para dónde hacerse. Deberá de imponerse una medida cautelar distinta de la prisión preventiva para Rosario Robles. Como cualquier ciudadano, como tú, Pepe, como yo, tenemos derecho a que se nos juzgue en libertad, y si el nuevo sistema de justicia penal preconiza como apotegma la presunción de inocencia, bueno, la única forma de materializar la presunción de inocencia es estando la persona en libertad, como cualquier ciudadano debería estar cuando es acusado de un delito que no es grave, como Rosario Robles. De manera que mantenerla en prisión injustificadamente pues sería una violación incluso a tratados internacionales de los que México es parte, ¿no? ¿Tú esperas entonces que esta misma semana el juez se pronuncie, o cuándo sería que esperan ustedes que se pronuncie el juez Delgadillo Padierna respecto a al encarcelamiento de tu clienta, de tu defendida, de Rosario Robles, para que siga su proceso en libertad? Mira, tiene 48 horas a partir de que sea notificado. Si fue notificado el día de hoy, que hasta este momento no lo sé, pues sería el miércoles en la tarde, o a más tardar el jueves. De manera que es esta misma semana, Pepe, cuando tendremos una solución a este caso, que desde luego yo espero que sea positiva, que yo tengo confianza en el Poder Judicial Federal, no la he perdido a pesar de todo, creo en el Estado de Derecho, y creo en que finalmente la justicia va a imperar sobre la venganza, sobre los intereses personales y políticos. Pues te agradezco mucho, Julio Hernández Barros, que nos hayas puesto al tanto de cómo marcha el proceso. Bueno, en este caso, el encarcelamiento de Rosario Robles, independientemente del proceso del cual ya hemos hablado, y de lo que se ha quejado la Fiscalía, porque ellos están acusando de que tú y, en fin, los abogados defensores, pues han declarado ante los medios de manera constante, de manera falsa. ¿Qué dices al respecto, por cierto? Si la Fiscalía cree que he declarado con falsedad, que me inicie una carpeta. Pero si cree que su fiscal, que su Ministerio Público ha declarado con falsedad, también que le inicie una. Lo reto a ver quién es el que ha declarado con falsedad en este caso. Porque yo estoy absolutamente seguro que las únicas pruebas falsas en esta carpeta las ha exhibido el Ministerio Público. Entonces están esperando que a más tardar el miércoles en la noche, quizá el jueves, se modifique la medida cautelar y que se reponga el procedimiento en ese sentido, y para seguir la querella en su contra por los delitos de ejercicio indebido de la función pública, etcétera. Eso es aparte. Ahorita lo que importa es que ella pueda seguir peleando en libertad. Sí, más allá de si es inocente o culpable, Pepe, todos tenemos derecho, todos tenemos derecho a pasar nuestro juicio en libertad hasta en tanto no se decida que somos culpables por una autoridad jurisdiccional.